Bueno, estamos de vuelta en Se Presume Culpable. Acá nos estamos acomodando un poquito y bueno, vamos a seguir con este tema de espionaje ilegal que tiene como imputados al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín, a Esteban Montenegro, Nadia Schussmann, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Débora Coticini, Milagros Bernard, María Agustina Moulins, bueno, todas personas integrantes del equipo del ex ministro de Seguridad Marcelo Saín, que bueno, fueron imputadas en esta semana pasada por espionaje ilegal. Hablábamos con la doctora Matilde Bruera, quien nos daba su opinión al respecto, considerando que no constituye delito todos estos informes que han elaborado a partir de distintas páginas, Facebook, Twitter, Instagram, páginas públicas del RENAPER, de la municipalidad, del padrón electoral, de distintas páginas públicas donde hay información a la que podemos acceder cualquiera de nosotros, y la doctora Bruera consideraba que no constituye el delito de espionaje ilegal. Además, existe otra cuestión que tiene que ver con la competencia en la cual se debe juzgar este delito. Si es espionaje, la doctora Bruera aseguraba que debe ser en la justicia federal, y estas imputaciones se han realizado en la justicia provincial, por lo tanto ya ahí hay una cuestión puntual e inicial de resolver. Y bueno, vamos a hablar ahora con el doctor Juan Lewis, quien es defensor de algunos de los imputados, a quien ya le damos la bienvenida. Buen día, doctor Lewis. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Alejandra Ojeda Garnero aquí en Se Presume Culpable, junto a Antonella Travesaro. Buen día. Buen día. Bueno, usted es defensor de algunas de las personas imputadas. Sí, yo soy defensor de 5 de los imputados, que son Débora Coticini, Nadia Schussmann, Pablo Álvarez, Milagros Bernal y Diego Rodríguez. Bien. ¿Qué nos puede decir al respecto de la causa de la imputación? Bueno, el tema primero de la competencia, ¿usted considera que está bien en la justicia provincial? La doctora Matilde Bruera nos decía hace unos momentos que es un delito federal, por lo tanto debería estar en la justicia federal. Esta imputación se hizo después de un año de aquel cuestionado allanamiento que se hizo en el Ministerio de Seguridad, donde supuestamente se habían hallado una gran cantidad de carpetas con información de distintas personas de la provincia. ¿Cómo considera usted esa situación? Bueno, un par de cuestiones ahí. En primer lugar, respecto de la competencia, nosotros siempre sostuvimos que si era espionaje, era un delito cuya investigación corresponde a la jurisdicción federal. Lo dijimos en los primeros momentos, cuando empezaban a aparecer estos trascendidos y se hablaba de espionaje, de violaciones a la ley de inteligencia, en la ley 25.520. En aquella oportunidad dijimos que nosotros no podíamos reclamar la existencia de ningún fuero porque no teníamos ninguna imputación formal. Pero decíamos que si se trataba efectivamente de eso, nosotros íbamos a pedir la intervención de la justicia federal. Lo dijimos en los primeros momentos, en diciembre del año pasado, y lo dijimos cada vez que se reflotaba la idea de que se trataba de infracciones a la ley de inteligencia. Y efectivamente, cuando se hizo la imputación, exactamente un año después de que mis defendidos comparecieran, nombraran defensor y pidieran ser imputados para conocer qué es lo que se le estaba imputando, porque fue exactamente el escrito, lo tengo acá delante mío, está cargado en la Fiscalía el 29 de noviembre del 2021, ¿no? Y la imputación fue el 29 de noviembre de este año. Sí, yo también lo tengo frente a mí. Sí, entonces nosotros, cumpliendo con lo que habíamos dicho, y dado que es indudable que se trata de un delito cuya investigación corresponde a la justicia federal, al día siguiente hicimos un pedido que se llama una excepción de incompetencia por vía declinatoria, pidiendo la remisión a la justicia federal.
Bien. Esto es algo que lo presentamos, sería el miércoles. Y efectivamente se designó un juez, que va a ser el doctor Patrici, y el doctor Patrici va a celebrar una audiencia el día miércoles que viene, el miércoles 7 de diciembre, para dirimir esta cuestión. Ah, bien. Pero ha trascendido en algunos medios en las últimas horas que se va a hacer una audiencia la semana que viene para definir medidas cautelares. ¿Es así esto, doctor? Bueno, nosotros de esas cuestiones, como muchas de las que tienen que ver con esta causa, nos enteramos a través de los tweets de algún periodista. Pero, es más, de hecho, no tenemos ninguna notificación hasta este momento Bien. de esa audiencia en medidas cautelares. Y tampoco podría haberlas, porque la decisión relativa a la competencia, Claro. obviamente es una decisión que jurídicamente se llaman de previo y especial pronunciamiento, porque no se pueden seguir tomando decisiones si está cuestionada la capacidad del tribunal para decidir. Exacto. Entonces, por eso debe decidirse eso antes que seguir decidiéndose cualquier otra cosa. Pero aparentemente la defensa de Saín habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía respecto de medidas cautelares. Que, bueno, en tal caso es correcto, digamos, que se celebre una audiencia, porque lo que hay que hacer es simplemente homologar un acuerdo entre las partes. Entonces, pero por tratarse de un acuerdo entre la defensa de Saín y la Fiscalía, es que han puesto una audiencia unas horas antes de esta que te estoy hablando, de la competencia. Bien. Pero nosotros no presentamos ningún escrito, y es más, nosotros creemos que no podían dictar ninguna cautelar respecto de ninguno de mis 5 defendidos. Así que no hemos presentado nada, ni estamos convocados a esa audiencia. Bien. Bueno, los delitos que se le imputan a todas estas personas es el de asociación ilícita con el objeto de cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas. Y bueno, esa sería la imputación del delito. ¿Usted qué consideraciones hace al respecto? En realidad, efectivamente, digamos, las figuras, porque se imputan varios hechos. Sí, varios hechos, 8 en total. Y esa es la figura base de todo esto, ¿no? Sí. También hay otras figuras ahí dando vueltas, Sí, que dan cuenta, la figura de la poca seriedad, digamos, de la imputación efectuada. Por ejemplo, se imputa abuso de autoridad, peculado, malversación de fondos, hasta se imputa encubrimiento para la tortura, ¿cierto? En una cuestión totalmente absurda, digamos, tan poco seria la imputación, que imputan encubrimiento para la tortura y no han encontrado un solo expediente de tortura, ni siquiera un caso más o menos esbozado de tortura. sí. Por ejemplo, uno de los supuestos de tortura que le imputan al exministro del conocido tuit ese, Sí. donde el exministro habla de que tienen una señora en los sótanos de la jefatura, porque salió a pasear el perro violando la cuarentena, y nunca apareció esa señora, nunca apareció el perro, nunca hay ninguna constancia de que haya estado detenido alguien así, y entonces, pero como está el tuit, digamos, aparte, perdón, el tuit, El audio, un audio, sí. a partir de eso, que tiene todo el aspecto de una de las bravuconadas, que tampoco hacen muy bien, ¿cierto?, que son propias de la personalidad de este señor, ¿cierto?, pero en todo caso que no constituye delito. Y bueno, es muy poco serio imputar encubrimiento para la tortura y no referenciar algún hecho de tortura, alguna causa relativa a la tortura. Lo mismo sucede con imputaciones como, por ejemplo, la de peculado, ¿cierto?, que hablan de que aprovecharían de manera personal los
los fondos reservados. La Fiscalía, de una manera totalmente irregular, sacó un parte de prensa diciendo que todos los días 20 iban a retirar dinero para provecho personal, dinero de los fondos reservados. Y eso es completamente inexacto, digamos, que manejaban fondos reservados, los manejan como manejan el Ministerio de Seguridad desde que se creó en muchísimas gestiones atrás. Pero esos fondos eran para ser aplicados a la investigación y lo que efectivamente se hizo. Y ellos tienen 3 audios que hablan de plata, pero no tienen la presunción de que la están utilizando para provecho personal. Es una cuestión totalmente infundada, gratuita, que sale de la nada. ¿Y que en los hechos se puede probar eso? ¿Se puede probar que hayan adquirido alguna cuestión? Sería deseable que lo probaran, digamos, porque yo a usted la puedo acusar de haber chocado un avión contra la Torre Gemela. Claro. Después tengo que presentar alguna prueba seria, alguna evidencia seria que acompañe esa acusación. Sí. Acá sí han acompañado, han hecho un sinnúmero de acusaciones, pero con este nivel de falta de seriedad, con este nivel de vaguedad, con este nivel de imprecisión, ¿cierto? No, como le decía recién, a partir de los audios esos bastante inoportunos, ¿no es cierto?, de Saín, han, por ejemplo, comprometido con esta cuestión del encubrimiento de tortura. Bueno, lo mismo pasa con el especulado, a partir de 3 audios, donde se habla de plata efectivamente, pero se habla de plata que fue aplicada a investigaciones y que no tienen otro elemento para decir que no, y que además las investigaciones efectivamente existieron, están a la vista, están documentadas, incluso algunas han tenido resultados, ¿cierto? Resultados muy conocidos por toda la provincia, porque este equipo es el equipo que ha investigado a grandes bandas narcocriminales. Sí. Porque investigó a la famosa banda de los gorditos, de Brandon Pye, que investigó y llevó a juicio la banda de Alvarado, digamos. Entonces, cuando se está persiguiendo a esta gente, se está persiguiendo a gente que puso en riesgo su propia integridad por la seguridad de los santafesinos, que hasta el día de hoy está amenazada por esta clase de bandas, y de una manera completamente irresponsable para eliminar disidencia política, le hacen ahora esta imputación poco seria, lo manosean en la pública, con objetivo bastante mezquino, ¿no? Sí, doctor Lewis, le quería preguntar, ¿usted cree que este es un caso de lawfare? Lo ha dicho Marcelo Saín en reiteradas oportunidades, que esto se trata de un lawfare a la santafesina, que ha sido perseguido por haberse inmiscuido en cuestiones puntuales de delitos que tienen distintas aristas, connivencia con distintos sectores de poder y al haber investigado esos casos, esta es la respuesta, ¿no?, que se le da. A lo mejor él pecó de verborrágico, de tuitear algunas cosas que por ahí eran improcedentes, pero nadie le puede negar que ha pateado el tablero, ¿no?, como se dice habitualmente. Efectivamente, yo creo que este es un supuesto de lawfare. La palabra lawfare es un tanto controvertida, pero en todo caso está dando cuenta de un fenómeno que parece cada vez más extendido en la región. Digamos, son conocidos los casos de Dilma Rousseff, Lula da Silva, el caso de Correa en Ecuador, el caso de Lugo en Paraguay, el caso de Celaya en Honduras. Bueno, en Comodoro Pi nosotros tenemos también muchos funcionarios y una expresidenta perseguidos de esta forma. Esto es, sí, indudablemente un supuesto de lawfare. ¿Qué significa esto? El lawfare es la manera actual, la estrategia actual de persecución política, la estrategia actual para perseguir y eliminar la disidencia política. Hoy por hoy, la derecha, para mantener un modelo neoliberal y en alguna medida supresor de muchas garantías constitucionales,
no recurre a golpes de Estado explícitos, a la tortura y la persecución, como en la década de los 70 y los 80 en nuestra región. Ahora existen estas formas que son formas más que posibilitan, que son formas mucho más encubiertas, mucho más refinadas, que posibilitan también el concurso de los medios de comunicación concentrados e interesados, y consecuentemente son formas más refinadas de persecución, pero no dejan de ser una forma de persecución y de descalificación de la disidencia política. Sí, sin ninguna duda. Doctor Lewis, en una de los hechos que describe la imputación, dice que bueno, la finalidad era conocer la trayectoria política partidaria e incidir en la misma, o de personas pertenecientes a distintos sindicatos, y que los datos que se recolectaron en esas supuestas carpetas que existen de cada una de estas personas perseguidas en el marco del espionaje, se sacaron esos datos de las páginas sudamericanas, de migraciones, de redes sociales, de sitios oficiales y de noticias, para confeccionar un informe de inteligencia. ¿Eso constituye delito? No, en absoluto. De hecho, no son operaciones de inteligencia, son operaciones de análisis criminal o incluso muchas veces, la gran mayoría de las veces, de investigación criminal, que es una cuestión diferente. Bien. Pero además de eso, hasta ahora lo que nosotros venimos viendo de todas las imputaciones y señalamientos que ha habido, bueno, tienen que ver justamente con investigaciones incluso hasta formalizadas muchas veces, o investigaciones hasta conocidas por toda la provincia, ¿cierto? Como por ejemplo algunas que tienen que ver con el manejo de los fondos en la Unidad Regional 2, otras que tienen que ver con la investigación de la banda de Alvarado, otras que tienen que ver con la del juego clandestino en la provincia, otras que tienen que ver con operaciones de algunos grupos empresarios de multimedios. En todos esos casos existían investigaciones que explicaban estos informes, que constituyen investigaciones, auténticas investigaciones. Pero yo no entiendo cómo se pretende investigar la criminalidad organizada sin elaborar informes que den cuenta de relaciones entre personas, de ubicaciones societarias, de toda esa clase de circunstancias. Claro, el patrimonio y demás, ¿no? Claro, o sea, la criminalidad compleja no se investiga igual que el robo de un celular. Claro. Digamos, es necesario poder advertir roles adentro de una sociedad, relaciones entre sociedades, relaciones comerciales, afectivas, relaciones parentales entre personas. Bien. Y esas cosas, a eso estaban destinados estos informes de investigación. Si no, es lo mismo que robar que investigar el robo de un celular. Claro. Lo cual sería muy ingenuo en relación a la criminalidad compleja. Bien. Pero además de esto, hay que decir que algunas investigaciones criminales tienen límites, los límites fijados por el Código Procesal Penal y por la Constitución. Digamos, no pueden ser medidas intrusivas, digamos, en los derechos fundamentales de los investigados. Cuando se exige la investigación o el grado de la investigación exige alguna de estas medidas, como por ejemplo una intervención telefónica, un allanamiento, ciertas cosas por el estilo, entonces en esos supuestos es necesaria la intervención de un juez. Bien, bueno, y esas cosas no se hicieron en esta causa. Ninguno de los actos que han sido imputados son de esa naturaleza. Es más, lo digo esto para diferenciar algunas causas, sí, de espionaje, como la de el expresidente Macri, el caso de los familiares de Lara San Juan, sí, donde hubo pinchaduras telefónicas, ciertas cosas así. Sí. Bueno, acá expresamente los fiscales han dicho que no se trata de eso, bien, porque se presentó en un momento a un abogado pidiendo que le informaran cuáles eran las comunicaciones que
que habían sido intervenidas a su respecto, digamos, y de teléfono, y expresamente los fiscales contestaron: en esta investigación no se habla de ninguna pinchadura telefónica, de ninguna interceptación telefónica. Exacto. Entonces, doctor, es importante aclararlo, ¿no? Sí, importantísimo aclarar esto, y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, ya nos están ingresando el programa siguiente al estudio y lamentablemente, bueno, lo vamos a continuar a este caso, obviamente vamos a seguir el derrotero judicial, esperamos la audiencia de la semana próxima y veremos qué novedades surgen de allí, y bueno, le agradecemos infinitamente haber participado hoy en Se Presume Culpable. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. Pedimos disculpas al programa de Alejandro Lindanovich, que le hemos robado algunos minutos, y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana como siempre. Gracias.